estadística en el ICES. Y el día de hoy toca repasar la parte de estadística descriptiva. Trataré que este video no sea tan largo y vamos a empezar. Primero vamos a tener que abrir el archivo correspondiente a la tarea, y en este caso el archivo se llama estadística 3, estadística descriptiva, ¿de acuerdo? Entonces lo buscamos en File, Open File, y vamos a la carpeta en donde cada quien pues lo tenga guardado. Yo en este caso pues, lo tengo en mi carpeta de ICES, lo voy a buscar en estadística y lo tengo, aquí está. Perfecto, ya tengo el archivo abierto y luce de esta manera. Muy bien, ahora vamos a empezar y se van a dar cuenta que ese archivo está en blanco y fue intencional. Por lo tanto, parte de la actividad de ver este video es que, como evidencia, cuando me envíen el script, tienen que escribir todo lo que vayamos haciendo, ¿de acuerdo? Solamente les puse la indicación. Recuerden, siempre antes de comenzar a trabajar hay que indicar nuestro directorio de trabajo. Y en mi caso, pues lo voy a hacer de la siguiente manera. Me voy a Sessions, Set Working Directory, Choose Directory. Y pues voy a buscar la carpeta en donde estén mis datos. Ya saben, todos deben de tener su carpeta con los datos que les he mandado para el trabajo. Y en este caso ya la tengo aquí, ¿sale? Solo selecciono la carpeta, no veo los datos y lo abro. Y se supone que en File les va a aparecer todo lo que hay en esa carpeta. Y van a ver que aquí están los datos, ¿no? Los ICES viejos y los ICES 2025. Muy bien, ahora, lo primero que vamos a hacer antes de empezar es cargar los datos. Y para eso necesitamos llamar la librería que nos va a ayudar a hacer eso. Ya saben cómo se hace, es library, y en este caso es Río, ¿sale? Lo seleccionan y lo activan. Y si les sale un mensaje, ignórenlo, la librería está cargada. Y si alguien de pura casualidad todavía no tiene instalado Río, pues se van a la parte de paquetes, install, escriben Río, esperan a que les aparezca y lo dan a instalar. Los que ya lo tienen no hay ningún problema. Y vamos a empezar a llamar a los datos, ¿no? En este caso yo quiero que mi objeto con la información que le voy a meter, que se llame datos, lo asigno. Recuerden que asignar es colocar estos símbolos, o en su caso el símbolo igual. Y en ese objeto yo voy a cargar los datos desde Excel. Para eso necesitamos la función import de Río. Y necesitamos escribir exactamente el nombre de cómo se encuentra el archivo guardado. Para este ejercicio de ejemplo vamos a usar el archivo de ICES old o ICES viejo y le agregamos la extensión, ¿sale? Lo seleccionamos y lo cargamos. Vemos que aquí aparece la base de datos, la podemos abrir. Ya cargamos la base exitosamente y la tenemos guardada en un objeto. Ahora nada más para inspeccionar podemos ver los primeros 5 filas de los datos. Pues aquí aparecen, no hay problema. Podemos inspeccionar los nombres de los datos, en este caso las variables que hay dentro del objeto. Y ya estamos listos para trabajar, ¿sale? De acuerdo, ahora hay que activar las variables. Y para eso vamos a utilizar la función attach. ¿A quién se la vamos a aplicar? A los datos. Con esto, pues ya vamos a hacer disponibles directamente las variables dentro del objeto datos. Por ejemplo, peso en kilogramos lo podemos observar. Y también podemos observar estatura. Y así cada una de las variables que estén dentro de los nombres, ¿no? O sea, los que estén ahí mencionados. Cada una las podríamos inspeccionar. Muy bien, ahora para jugar un poquito con las variables y para que vean cómo se pueden manipular los objetos, para este ejemplo vamos a crear una nueva variable. Crear una nueva variable. Y esa variable va a ser el índice de masa corporal. El índice de masa corporal se llama, bueno, más bien no se llama. El índice de masa corporal se calcula tomando en cuenta el peso y la estatura. Y de acuerdo a la fórmula, para calcular el índice de masa corporal necesitamos el peso dividido entre la estatura, y esto se eleva al cuadrado.
según yo, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando lo activo y tenemos estos valores. ¿Qué es lo que nos faltó? Creo que nos faltó dividir por acá, dividir entre 100, colocar unos pequeños paréntesis y aparentemente con esto tendríamos el índice de masa corporal. Sí, ahí está. ¿Por qué hice lo que hice? Vean, la estatura, si nosotros la inspeccionamos, es un objeto con datos en centímetros. Y el índice de masa corporal tenemos que meterlo en metros, si no me equivoco. Por lo tanto, nada más dividí entre 100 y pasé estos valores a expresarlos a metros. Como pueden ver, ahí está. Vean que el 184 centímetros ahora es 1.84 metros. Y de acuerdo a la fórmula, después de hacer la división de peso entre estatura en metros, hay que elevarla al cuadrado. Y así se calcularía el índice de masa corporal. Ahora este gorrito, si no lo encuentran en su teclado, aquí arriba se los dejé, nada más para que lo copien y lo peguen donde lo vayan a utilizar. ¿Sale? Ahora necesito guardar este índice de masa corporal en un objeto y lo vamos a crear. Entonces vamos a decirle que mi objeto se llame índice de masa corporal. Lo asigno y ya habré creado una nueva variable guardada dentro de un objeto que ya puedo utilizar para mis ejemplos. Y bien, ahora vamos a empezar ahora sí con la estadística descriptiva y en este caso vamos a empezar con las medidas de tendencia central. En clase solo vimos 3, pero quiero que sepan que en el caso de la media hay varias versiones de la media, como la geométrica, la ponderada, la acotada, y la que utilizamos nosotros es la media aritmética, la cual en R se calcula muy fácil, simplemente hay que escribir media en inglés, lo cual es mean, ponemos la variable a la cual se la queremos calcular, y en automático ya tendremos la media. Y eso lo puedo hacer para cualquiera de las variables numéricas, ¿no? Por ejemplo, tengo la media del peso, ahí me la va a dar. Tengo la media de la estatura, ahí me la va a dar. Y eso lo puedo hacer con cualquiera de las variables numéricas que me diga esta función que tenemos dentro del objeto. Datos, también podría sacar la media de años, la media de ejercicio, la media de número de hermanos, en fin, de cualquier variable numérica. Ahora, la siguiente estadística descriptiva de tendencia central va a ser la mediana. Para sacar la mediana, vamos a ponerle antes que aquí esta fue la media. Ahora, para sacar la mediana, la función es median. ¿De acuerdo? Y únicamente le voy a poner otra vez la variable a la que se la quiero calcular. La selecciono, la activo y ya tengo la mediana. Tengo la mediana de índice de masa corporal y tengo la media de índice de masa corporal. Ya tengo 2 de 3, ¿no? La que queda, pues es básicamente la moda. Para la moda no hay una función en R como tal que te entregue la moda, pero podemos hacer uso de las funciones que disponemos. Por ejemplo, la ocasión pasada utilizamos la función table para generar tablas de frecuencias absolutas. En este caso, si yo le aplico table a la variable que quiero calcular, que es índice de masa corporal nuevamente, me van a salir las frecuencias absolutas para cada valor. Y a ojo puedo inspeccionar cuál valor se repite más. Vean, aquí este valor se repite 2 veces y aquí otro valor se repite 3 veces y parece que no hay más valores. Por lo tanto, en este ejemplo, la moda de esta variable índice de masa corporal sería este valor. ¿De acuerdo? Y eso es básicamente cómo sacar las medidas de tendencia central en R. Ahora, algo interesante que podemos hacer con esto es calcular las medias, las modas o las medianas por grupos. Por ejemplo, si yo observo mi base de datos, yo tengo que la variable estatura, peso, edad y también la que acabo de crear, índice de masa corporal, está registrada para variables categóricas como sexo, o sea, tengo información de femenino y masculino, tengo información de los semestres quinto, primero, tercero, procedencias y tipos de sangre. Eso quiere decir que yo puedo pedirle al programa que me calcule el estadístico que yo quiera por nivel de variable categórica. Pongo el ejemplo.
Para eso necesitamos la función tapply. Y de acuerdo a las instrucciones, necesitamos poner primero la variable a la que le vamos a hacer el cálculo. En este caso va a ser índice de masa corporal. Los grupos a los cuales queremos que nos calcule este estadístico. Entonces yo voy a poner el ejemplo por sexo. Y la función que queremos que nos calcule, en este caso es la media. Si lo leo al revés sería de la siguiente manera. Quiero que me calcules el promedio por sexo o género de la variable de índice de masa corporal. Y cuando lo selecciono, vean, me calculó el promedio para el femenino y me calculó el promedio para masculino. Puedo hacer lo mismo para otra función. Por ejemplo, nada más copio esta línea de código y sustituyo la media por la mediana. Lo selecciono y vean que ahora me entregó la mediana por femenino y me la entregó por masculino. Esta función tapply, respetando los argumentos como están aquí, es muy útil para calcular estadísticos por grupos. Y eso lo pueden hacer con cualquier variable categórica. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente parte, que son las medidas de dispersión. En la clase vimos solamente algunas, ¿no? Y la más complicada de calcular en clase por el cálculo que lleva es la varianza. Y la varianza, para calcularla aquí en R, simplemente es la función var. Le asignamos el objeto con los datos y en automático ya tenemos la varianza. ¿Ya? Les dije que se iban a sorprender de lo fácil que era. La siguiente va a ser la desviación estándar. Y la desviación estándar, recuerden que es la raíz cuadrada de la varianza. Para calcular la raíz cuadrada en R, simplemente se pone SQRT. ¿De cuál? Pues de la varianza. Podemos poner directamente la función de arriba y ya nos va a calcular la desviación estándar. O simplemente podemos haber utilizado la función SD de Standard Deviation a la variable que le queremos calcular y ya tendremos la desviación estándar. Y vean que en ambos casos es exactamente igual. Ahora, con el coeficiente de variación hay que jugar un poquito con las funciones porque es una pequeña formulita. Y la formulita dice que voy a dividir una desviación estándar, en este caso pues de mi variable, entre el promedio de esa misma variable. ¿De acuerdo? Índice de masa corporal. Y esto lo voy a multiplicar por 100. Entonces, ya escribí la fórmula. Desviación estándar es esta parte de aquí, entre el promedio por 100. Entonces lo corro y ya tengo el valor del coeficiente de variación. Y recuerden que ese está en porcentaje. Ahora, si lo quieren calcular para otra variable, simplemente cambien el nombre de la variable, pongan peso aquí, y les va a dar el índice, perdón, el coeficiente de variación para esa variable. Ahora vamos con las medidas de posición. Recuerden que las medidas de posición básicamente nos indican el lugar que ocupan los datos dentro de la distribución de la variable. Y tenemos los cuantiles, que son las más utilizadas. En R hay una función que nos va a dar en automático los 5 cuantiles, que es 5num. O sea, entrégame 5 valores y pues para la variable que me interesa. La corro y me van a salir 5 valores. ¿Qué representa? Vean, el primer valor es el Q0 o el valor mínimo, mientras que el último valor pues va a ser el Q4 o el valor máximo. El segundo valor va a corresponder con el Q1, o sea el 25% de los datos. El siguiente valor va a corresponder con el Q2, que es el 50% de los datos o la mediana. Y el siguiente valor va a corresponder con el Q3, que son el 75% de los datos. O sea, básicamente están ordenados, ¿no? 0, 1, 2, 3 y 4. Y básicamente así de sencillo se sacan las medidas de posición. Ahora, ¿para qué sirven las medidas de posición? Pues se recuerdan que nos puede servir para hacer un gráfico, que es el gráfico caja de bigotes. Y este gráfico se calcula en R con una función, la cual es box.plot. ¿Para quién? Para la variable que me interesa. Lo activo
y vean que en automático me sale el gráfico de bigotes. Ahora, lo podemos ver más grande si ustedes quieren. Le hice un zoom y se les va a abrir más grande el gráfico. Aquí pueden jugar con el zoom para ajustar el gráfico al tamaño que ustedes quieran. Y explico un detalle que no dije en clase. Vean, para hacerlo fácil en la clase, no les expliqué algo que se llama rango intercuantil, que básicamente es la diferencia entre este punto y este punto. Y sirve para determinar si en las variables hay valores extremos, los cuales el gráfico los va a representar con estos puntos. Estos puntos que quedan por fuera de los bigotes, tanto arriba como abajo, me están indicando que en la variable hay valores extremos. Por lo tanto, hacer un gráfico de bigotes es muy útil para identificar la presencia de estos valores. Cuando hay valores extremos, estos normalmente van a salir del valor calculado en el intercuantil. ¿De acuerdo? Esto si quieren luego lo platicamos en clase, pero básicamente es para que vean cómo hay valores que salen de los intercuantiles. Y en estos casos, el valor mínimo de la variable no es el que está indicándome el bigote. ¿Sale? Nada más esa pequeña aclaración a como lo hicimos en clase. Ahora, esto también puedo aplicarle la función de apply. Pongo la variable a la que se lo quiero calcular. Pongo la variable categórica para que me dé los niveles de comparación. En este caso, pues otra vez sexo. Y la función que quiero que aplique, que es phi num. Y vean que ya me dio los cuantiles para cada género, para femenino y para masculino. ¿Sí? Ahora, esto también se puede graficar. Podemos generar el gráfico para los dos niveles de la variable categórica. ¿Sí? Y esto es muy sencillo. Ven, puedo poner boxplot. Voy a poner la variable y voy a poner un símbolo que se llama virgulilla. Este símbolo que acabo de poner, que es como una olita, lo pueden encontrar aquí arriba y copiarlo si no lo encuentran en el teclado. Me va a indicar lo siguiente. En estadística se lee de la siguiente manera. Vean, si yo le pongo ese símbolo a la variable cuantitativa, me va a decir que la variable cuantitativa depende o está en función de otra variable. Y en este caso es una variable categórica, que es sexo, puede ser cualquier otra. El boxplot, ¿cómo lo va a interpretar? El box va a ser, te voy a dibujar cajas de bigotes de la variable cuantitativa en función de los niveles que tenga la variable sexo, ¿no? Y sexo podemos ver que hay masculinos y hay femeninos, por lo tanto el boxplot en automático me va a dibujar la caja de bigotes pues para ambos géneros. ¿Sale? Esto lo puedo mejorar, ya saben cómo se mejora, pongo una coma y puedo empezar a escribir argumentos. Por ejemplo, puedo poner la etiqueta del eje X, que es xlab, xlab, ahí está. Entre comillas pongo lo que quiero cambiar de la etiqueta. Yo no quiero que se llame sexo, yo quiero que se llame género. Después de la comilla pongo una coma y voy al siguiente argumento, que puede ser glab, ¿no? Ahí está. ¿Cómo lo voy a llamar? Pues puedo cambiarle a índice de masa corporal y entre paréntesis IMC. Ahí está. Otra vez coma después de la comilla y siguiente argumento. Y le puedo poner un título, main. ¿Sale? Y yo quiero que se llame comparación de... Aquí pueden poner acentos si quieren. Comparación de índices de masa corporal. Lo selecciono, lo corro y vean cómo ya personalizo un poquito el gráfico. ¿Sí? Muy bien, ahora podemos jugar con los colores. Vean, puedo copiar todo el código para que no lo reescriban. Y simplemente voy a agregar un nuevo argumento. Pongo una coma y el argumento se va a llamar col, de color. ¿Sí? Y ya saben, pueden irse al archivo de colores de R que les di y poner el color que quieran. Por ejemplo, yo a mí me gusta el forest green. Y vean, cuando lo activo, todas las cajas de bigotes se me van a colorear de verde.
Ahora, pues se ve bonito, pero podemos hacer lo que sea más bonito. Podemos hacer que cada color, o más bien que cada etiqueta, cada nivel del factor tenga un color diferente. Por ejemplo, yo quiero que el femenino sea rosa y el masculino sea azul. Ahora, para hacer eso, vamos a reciclar este código primero para no borrarlo. Lo copio. Para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar el color que habíamos escrito y vamos a empezar a concatenar, ¿sí? Así como se concatenan los objetos con texto, los colores también son texto, entonces la concatenación es la misma lógica. Y vamos a escribir los colores de tantas cajas diferentes tengamos. Por ejemplo, ahorita solo tengo 2 cajas de bigotes, por lo tanto solo ocupo 2 colores. Y el primer color pues puede ser pink, coma, y el segundo color puede ser azul, ¿no? Sky blue. Y cuando lo corra, pues en automático se me van a colorear cada caja con su propio color. ¿Sí? Si tuviera 3 cajas, 4 cajas, 5 cajas, simplemente voy agregando más colores y cada color va a corresponder a una caja por posición. Si quisieran que femenino fuera de otro color, pues nada más asegúrense de cambiar el color en la posición que le corresponde y vean cómo va a cambiar. ¿Sí? Muy bien. Ahora, para demostrarles cómo aparecen las cajas de más de 3 niveles, pues vamos a graficar otra variable. Para saber qué variables podemos utilizar, pues veamos la función structure, str, de los datos. Y vemos aquí, vean, tenemos las variables de tipo carácter, ¿de acuerdo? Tenemos todas estas, es tipo de sangre, procedencia, semestre y sexo. Y tenemos todas las demás que son numéricas, ¿de acuerdo? Todas las variables numéricas pueden sustituir a IMC y todas las variables categóricas pueden sustituir al sexo. Eso ya lo van a hacer ustedes con la tarea, pero ahorita siguiendo con el ejemplo del índice de masa corporal, pues vamos a hacer un box plot del índice de masa corporal, pero esta vez en función del semestre, ¿de acuerdo? Y ven que cuando lo corro, ya me aparecen las 3 cajas, que son los 3 niveles dentro del semestre, primero, quinto y tercero. Puedo hacer la personalización como hace rato, copiamos esto para no sobreescribirlo, y podemos empezar a agregar xlab va a ser igual a semestres de la escuela, si quieren, escuela, coma, ylab va a ser igual a índice de masa corporal, el título va a ser igual a índice de masa corporal entre semestres. Y cuando lo activen, vean que ya se va a personalizar el gráfico. Ya por último, copiamos el código y agregamos los colores. ¿Sí? Pueden hacerlo del gráfico completo, o sea, directamente escribir todo este trozo de código y no ir parte por parte, pero lo hago así para que vean cómo ir agregando argumentos, pues va cambiando poco a poco el gráfico, pero bien lo pueden hacer directo. Y en este caso, para el color tenemos 3 niveles, por lo tanto tenemos que concatenar un vector con 3 etiquetas de texto, que son los colores que yo quiero poner. Pues puede ser el color tomate, puede ser el color orquídea, puede ser el color el golden o el oro, ¿no? Entonces lo selecciono y vean, cambian los colores, ¿no? Ahora le pueden hacer zoom o pueden ajustar la ventana de aquí del gráfico para que más o menos ajusten el tamaño que ustedes quieran. Puede ser más grande, más ancho, más estrecho, y de aquí lo pueden directamente copiar o guardar, o también lo pueden hacer aquí ajustando las ventanas, ¿sí? O lo pueden exportar como ustedes quieran, ¿de acuerdo? Con esto ya llevamos varias funciones de gráficos en R, boxplot, también podemos hacer histogramas si quisiéramos para el índice de masa corporal, y hay otra función que se llama plot
que también la podemos utilizar, y esta básicamente es para puntos, ¿no? Ya eventualmente la vamos a utilizar. Y eso es básicamente todo para esta parte. Veamos si no se me pasó algo. Medidas de dispersión, apply. Muy bien, aquí se me había pasado algo. Para las medidas de dispersión, también puedo utilizar el apply. Sí. A la variable numérica a la que se le quiero calcular, a la categórica a la que le quiero pedir que me dé los niveles, y la función, por ejemplo, varianza. Y ahí me da la varianza por cada uno, o desviación estándar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vean que el tapply lo puedo aplicar para las medidas de tendencia central, como está aquí. Lo puedo aplicar a las medidas de dispersión, como está aquí. Y a las medidas de posición, como está aquí. Ahora, para la tarea, va la indicación. Para la tarea, ustedes, en este mismo script, pongan una división si quieren. Van a poner sus datos, los datos que pido en la tarea, que son básicamente nombre, fecha, número de actividad y título de la actividad. ¿Sale? Y pues llenan sus datos, ¿no? Nombre, fecha, número de actividad o de tarea en este caso, y título de la actividad. Entonces ponen sus valores, sus nombres, sus datos, y comienzan a escribir el código. Para hacer esto, tienen que usar la base que se llama ICES 2025.xlsx, que ya se las pasé la vez pasada. Y tienen que empezar a escribir todo su código. Tienen que escribir lo del library para cargar ríos, si no lo han hecho, o si por alguna razón llegan a este punto sin haberla cargado, y llaman sus datos, ¿no? Como quieran llamarlos, pueden llamar los datos 2, importan su base, como ya saben hacerlos, y básicamente van haciendo todo el script como está acá arriba para responder la tarea. En este caso, la primera parte, sacan las medidas descriptivas para cada una de esas variables. Luego van a sacar la media y la desviación estándar para esta variable en función del rango, y para esta variable en función del peso. Sí, tienen que utilizar el tapply en esta parte. Primero el tapply de la variable, que es rango, nav, y la medida, la media primero. Y luego lo hacen con la desviación estándar para que aquí me puedan escribir los valores. Por poner un ejemplo, que la media de rango de abajo sería, no sé, 89 más menos 5, ¿no? Algo así. Van acomodando la tabla con los datos que se pide, utilizando la función de apply. Y por último, en esta parte, pues van a pegar los gráficos. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues se van al R, copian el gráfico que se les pide que estén haciendo, lo copian, lo pegan, ajustan el tamaño para que no sea tan grande, y lo interpretan, ¿no? Por ejemplo, en este índice de masa corporal, pueden interpretar que no hay diferencias o no hay variación entre los 3 semestres dentro de la escuela, pero sin embargo hay algunos valores extremos en primer semestre. No sé, pueden generar una interpretación en función de los gráficos, y eso solamente los van a hacer para estas comparaciones: altura y género, rango y nivel de actividad física, y peso y nivel de actividad física. Hacen la tarea y me van a mandar el archivo DR, van a mandar el Word, y básicamente eso sería todo. Nos vemos y estamos pendientes en caso de que tengan cualquier duda.